Dios te bendiga, mi hermano. Te saludo en nombre del Señor Jesucristo. Muy contento de volver a hacer un video para ustedes. Muy contento de volver a grabar algo para el Señor y para la gloria del Señor Jesucristo. Hace una semana atrás el Señor me dio un mensaje en la Biblia acerca de un milagro que Él hizo y ha sido uno de los mejores milagros, a mi parecer, del Señor Jesucristo, que es acerca de la mujer cananea. Esto está en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28 y en Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30. Este video lleva por título La fe de la mujer cananea. Dios te bendiga. Bueno, para este video quise dividirlo en algunos tópicos, que es el público objetivo, en el contexto, en la historia, en el mensaje y en la teología misma de este hermoso pasaje que está en las Escrituras. Yo cuando leí este capítulo, mi hermano, me gocé de la riqueza que había en este capítulo, de lo hermoso, de la misericordia que muestra Dios, de la teología que se ve aquí y de muchos otros factores que me dio un gusto grabar un video para ustedes y que pudiéramos juntos estudiar la palabra de Dios y que pudiéramos entender lo que hay en esta hermosa palabra. Para empezar, tenemos que ver el público objetivo que tenemos en estos dos ciertos mensajes, tanto de Mateo como de Marcos. En Mateo se le llama la fe de la mujer cananea, pero en Marcos se le llama a la mujer sirofenicia, la fe de una mujer, cierto, sirofenicia de nación. Tenemos un público objetivo distinto en Mateo y un público objetivo en Marcos. Mateo, cierto, está dirigido a un público mayormente judío, en cambio Marcos está dirigido a un público mayormente romano. Entonces cuando Mateo, cierto, llama a esta mujer cananea, se entiende que cualquier judío que leyera eso entendería qué tipo de mujer era ella, ya que los de Canaán, cierto, eran enemigos de Israel. Cuando Israel llega a Canaán, Israel tenía una orden de Dios de desalojar a todos los cananitas que estaban ahí, ya que era enemigo de Dios, o sea, enemigo de Dios y de Israel en ese momento. Entonces Mateo, cierto, lo dirige desde esa perspectiva. En cambio Marcos, al dirigirse a un público romano mayormente, le está dando un tipo de énfasis político mayormente, ya que le dice que es una sirofenicia, o sea, está hablando del territorio de Roma, ¿cierto? Al noroeste de, si no me equivoco, de la provincia de Galilea. Entonces el público romano entendería perfectamente qué tipo de mujer y en qué lugar geográfico estaba esa mujer, sirofenicia de nación. Y también Marcos añade que es una mujer griega. Y lo griego, ¿cierto? Se entiende automáticamente para un romano o también para un judío que un griego era una persona gentil. Y un gentil que estaba alejado de los caminos de Dios. Aleluya. El contexto de este capítulo, mi hermano. Y ahora quiero que leamos detenidamente este hermoso capítulo. ¿Qué dice? Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues la voz está en nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Santo es el nombre del Señor. Tenemos allá un contexto de una mujer, ¿cierto?, desesperada, una mujer pagana, una mujer, ¿cierto?, gentil, que delante de Israel era, ¿cierto?, se le llamaba perros a esas personas gentiles porque según los judíos eran igualmente como los perros cuando desechaban la palabra de Dios, cuando desechaban la bendición de Dios, eran tomados como perros por los judíos. Entonces esta mujer gentil se acerca a Dios cuando Jesucristo se aleja, ¿cierto?, del territorio, por decirlo así, judío y llega a Tiro y a Sidón, ¿cierto?, que más adelante vamos a profundizar en eso. Esta mujer gentil corre ante Jesucristo, pero Jesucristo la rechaza 2 veces, como lo vamos a ver mayormente acá. El contexto de esto es una mujer desesperada, una mujer, ¿cierto?, que apela a la misericordia de Jesucristo. Vemos aquí que Jesús no le respondió palabra, primeramente, a lo que la mujer insiste, ¿cierto? Pero Jesús le dice: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y después ella insiste, pero Jesús le vuelve a responder negativamente. Jesús le dice: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Santo es el nombre del Señor. Cuando leemos, aquí tengo una referencia que quise anotar, en Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6,
Jesucristo da una orden a sus discípulos, ¿cierto? Y le dice, por camino de gentil no vayáis, y en aldea de samaritano no entréis, sino ir a las ovejas perdidas de Israel. Las ovejas perdidas de Israel, mi hermano, son los judíos primeramente. Cuando también leemos Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo primeramente dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿cierto? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, primeramente la palabra de Dios, el Evangelio es para los judíos y después para el griego. El griego representa también a los gentiles, a ti y a mí, mi hermano. El gentil, mi hermano, el griego para la teología en general. Entonces cuando pasa esto, mi hermano, en este contexto estamos viendo una mujer, ¿cierto?, que todavía no ha sido redimida por la sangre de Cristo. Jesucristo en pocas palabras le está diciendo, mi tiempo todavía no ha llegado, todavía no se ha cumplido que yo derrame mi sangre por los gentiles. Ahora mi misión está enfocada en los judíos. Entonces por eso Jesús le dice estas palabras tan duras a esta mujer. Vamos a profundizar mayormente en un poco más del video, mi hermano. La historia, mi hermano, que es muy importante, la historia de este capítulo. Cuando vamos a 2 de Samuel capítulo 5, versículo 11, vemos que la región de Tiro, al norte de Galilea, era una ciudad pagana, pero en ese momento tenía muy buenas relaciones con David. Recordemos que Tiro tenía unos bosques, una gran comercialización y exportación de bosques y de madera. Entonces el rey de Tiro fue el que le envió la madera para que el rey David pudiera construir la casa de Dios. Y fue la misma región de Tiro la que le envió madera a Salomón para construir también y carpinteros para construir el templo y la casa de Dios. Entonces, hermano, es muy importante recordar que sí había una buena relación entre Tiro e Israel, o sea, Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Que después esta región cayó, o sea, esta ciudad cayó en la idolatría y cayó en la falsa, ¿cierto?, adoración a dioses falsos y se puso una ciudad malvada, por decirlo así. Pero Tiro tiene una buena relación con Israel, pero delante de Dios, ¿cierto?, no había una buena relación con Dios, lo que es muy importante analizar. Entonces tenemos ya el público objetivo, ¿cierto?, de Mateo y de Marcos. Recordemos que el mensaje que yo les leí está en Mateo, ese va a ser el que vamos a estudiar, el que está en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Y también está Marcos, que es para los, ¿cierto?, para los romanos. El contexto de una mujer, ¿cierto?, desesperada delante de Jesucristo, y vemos a un Jesucristo que, a pesar, como dice la Escritura, es que Él es misericordioso, pero en ese momento no se muestra misericordioso ante ella, sino que se muestra distante, incluso la compara con los perrillos, lo que vamos a analizar después. Y también vemos la historia de Tiro y de Sidón, que habla de ciudades alejadas, ¿cierto?, de Jerusalén, ciudades gentiles, ciudades paganas, por decirlo así, a las cuales se acerca la luz. Recordemos que en el capítulo 15, versículo 21, cuando empieza esta historia, dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Si lo ponemos un poco más teológico, decimos que la luz salió, ¿cierto?, de allí y fue a Tiro y a Sidón. Anteriormente, puede ver que Jesucristo tuvo un altercado con los fariseos, ¿cierto?, y los saduceos acerca de lo que contamina al hombre. Pero Jesús le dice que limpia primeramente lo de adentro y después sea limpio lo de afuera. Y en este contexto fue en que Jesucristo fue a esa ciudad de Tiro y Sidón, hablando de lo interior del hombre. Y no es casualidad que después se encontrara con una mujer gentil, después de hablar de lo que limpiaba al hombre y lo que era lo interior. Mi hermano, vamos al mensaje principal de esta historia, para resumirlo un poquito más. Bueno, aquí ya estamos entrando a la médula de este mensaje, que dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues la voz está en nosotros. O sea, los discípulos mostraron una actitud negativa delante de esta mujer. Se puede decir que no tuvieron paciencia, por decirlo así. Pero Jesucristo tuvo paciencia, aunque su respuesta no fue una respuesta primeramente placentera para esta mujer. Entonces dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Pero el Señor Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hermano, tenemos dos respuestas negativas, pero la fe de esta mujer se vio inquebrantable. Podemos decir que Jesucristo sabía que esa mujer tenía fe y sabía que ella iba a responder positivamente, aleluya, a su fuerza, o sea, a su respuesta negativa. Pero esa fe de esa mujer, ¿cierto?, representa a los gentiles también, representa al hombre que cree en Dios y que está esperando una respuesta del Señor, que muchas veces se ve que el Señor Jesús no responde a las oraciones, pero realmente sí la responde
y podemos ver la misericordia del Señor Jesucristo plasmada en este mensaje, mi hermano. Y lo más hermoso es la teología que podemos ver aquí. Cuando vemos la teología, cuando vemos los dos pactos, ¿cierto? De Jesús, de Dios, cuando vemos al Dios hombre caminando en este mundo, podemos ver que el primer pacto, ¿cierto?, era para los judíos, que la salvación solamente era para Israel. Entonces, en base a eso, esta mujer no tiene nada que apelar, porque ella no era israelita, no pertenecía al antiguo pacto, no pertenecía, ¿cierto?, a las personas que eran tomadas en cuenta, por decirlo así, para ser salvas. Esta mujer no podía decir, bueno, mis obras como judía, yo sacrifico tantas veces, yo hago tantas ofrendas diarias. Era una mujer pagana totalmente, una mujer que pertenecía a la idolatría. Pero esta mujer pagana solamente apeló a la misericordia de Dios. Aquí podemos ver que los gentiles también apelamos solamente a la misericordia de Dios. No apelamos a los sacrificios judíos, no apelamos, ¿cierto?, a las grandes tradiciones que tenían los judíos, sino apelamos sinceramente a la misericordia de Dios. Aquí está la teología, mi hermano. Aquí está la médula de este mensaje. Jesucristo, al ver la fe de esta mujer, Jesucristo mismo se conmueve y dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué hermoso es el final de esta historia, hermano, aunque para cualquier persona de dura cerviz o de duro corazón, podría decir, bueno, si el Señor me dice que no, yo no tengo nada más que hacer, mi vida ya está perdida, pero esta mujer dice, si aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿cuánto más una migaja esa mujer deseaba que Dios que le dara? Mi hermano, pero Jesús no le dice perro como le decían los judíos a los gentiles, sino le dice perrillos. Hay una diferencia entre perro y perrillo. Un perro, mi hermano, ¿cierto? Es un perro claramente, salvaje, un animal rústico, pero un perrillo, mi hermano, es un animal doméstico, que pertenecía a la casa de los judíos. Pero ¿qué pasa? Que esta mujer tuvo fe, aún en una respuesta negativa. A dos respuestas negativas, esta mujer siguió clamando a los pies de Dios. Y podemos también entender que el oído de Dios está siempre dispuesto al clamor. Aunque Él parezca que está en silencio, Él está escuchando el clamor de los justos. La palabra de Dios dice que Él está atento al clamor de los justos, mi hermano. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Esto en nombre del Señor Jesucristo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mi hermano, esta palabra es para ti y también para mí y para todos los gentiles que hemos aceptado el llamado de Jesucristo. Podemos ver, ¿cierto?, que en este video, en este mensaje más que nada, tenemos, ¿cierto?, un público objetivo, un contexto, una historia, un mensaje y la teología de la palabra del Señor en sí. Podemos ver que en la fe de esta mujer cananea se refleja lo que Jesucristo dice a los gentiles, se refleja lo que tú y yo debemos tener, que es la misericordia de Jesucristo, más que las tradiciones, más que los rudimentos judíos, más que cualquier otra cosa. Tenemos, ¿cierto?, la misericordia del Padre, que Jesucristo, que el Padre se hizo hombre y vivió ante nosotros y ha ofrecido su sacrificio por todos nosotros. Y ya no somos contados como perrillos, no somos contados como el pueblo ajeno, el pueblo idólatra, ¿cierto?, de Canaán o de cualquier otro pueblo que no era naturalmente del olivo natural que era Israel, sino que ahora somos parte de esa gran familia, que constituye Dios. Somos parte de Jesucristo, somos parte del sacrificio de Cristo y ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y poder decir, Señor, yo también puedo decir que soy tu hijo. Así que, mi hermano, este mensaje, la fe de la mujer cananea, espero que haya sido de mucha bendición para ti. Y recuerda que ahora sí puedes ser contado como un hijo de Dios y puedes apelar a su misericordia y apelar, ¿cierto?, aunque no puedas escuchar su voz, como esta mujer cananea sintió que Jesucristo no la escuchaba, pero al final sí entendió que ella podía creer en Él, que ella sí podía apelar a su misericordia, que ella podía esperar de Él algo, aunque no hubiera nada positivo. Aunque tú no veas nada positivo, mi hermano, puedes creer que Dios está escuchando tu oración y que en cualquier momento